¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Erismil. Y bueno, en este pequeño y rápido video vamos a hablar sobre las fallas críticas de las que se han estado hablando en las últimas horas en redes sociales, específicamente de Meltdown y Spectre, que son dos fallas muy interesantes en el sentido de que no solamente tienen que ver con software, no es algo que se pueda parchar o que sea exclusivo de Windows o que sea exclusivo de Linux incluso. No, realmente tiene que ver con las dos partes, tanto con la parte física como la parte de programas. Así que vamos a hablar rápidamente de las dos partes. Por la parte de los programas tenemos que entender cómo trabaja un sistema operativo. A manera muy simple, de muy grosso modo, vamos a decir que un sistema operativo trabaja en tres capas principales: la capa alta o de usuario, los drivers o controladores y finalmente la capa de kernel, que es la que tiene el proceso más duro, que es la que es el núcleo, finalmente esa es la traducción de todo sistema operativo y es el que se comunica ya directamente con el procesador. Así que estas tres capas, bueno, pues son independientes y por ejemplo si el usuario, que es la capa donde nosotros estamos trabajando, la capa de alto nivel, es donde están nuestros programas, nuestro navegador, el programa que está grabando aquí a esta pequeña cámara, etcétera. Bueno, pues si ese programa quiere algún proceso, tiene que comunicarse con el kernel y el kernel decide si esa parte que se quiere procesar es válida o no. Si es válida, bueno, el kernel la manda al procesador, le regresa la información y el kernel nos dice: ¿sabes qué, programa? Aquí está tu parte procesada. A grosso modo así funciona. Si un programa quiere entrar a una parte que es indebida, a una parte que no debe de poder entrar, bueno, el programa desde el alto nivel va a mandar la solicitud y el kernel le va a decir: ¿sabes qué? No, esta parte no te voy a dejar ejecutarla, y lo controlará de diferentes maneras. Ahí es cuando Windows nos muestra sus famosas pantallas azules, donde nos dice que hubo un volcado de memoria o que hubo un acceso indebido a cierta parte de memoria, y bueno, pues así lo controla. Linux lo controla de otra manera un poco más estable. No se nos crashea el sistema, pero bueno, finalmente de eso se trata. El kernel nos va a defender de que se ejecute ese tipo de código. Por otra parte tenemos a la parte física, que es el procesador. ¿Y cómo es que trabaja un procesador? Bueno, finalmente hace ya alrededor de 10, un poco más años, los procesadores se volvieron extremadamente rápidos en comparación a los demás dispositivos. Yo en muchos videos he insistido en que nuestro equipo va a ser tan lento como nuestro dispositivo más lento. Así que los procesadores, bueno, normalmente es la parte más rápida, la más eficiente. Y para no estar en tiempos muertos, lo que hace el procesador cuando recibe del kernel un código que tiene que procesar, bueno, manda la respuesta y trata de predecir qué es lo siguiente que va a hacer. Normalmente son operaciones, así que se trata de predecir cuál es la siguiente operación que va a hacer, y cuando le llega la solicitud, en ocasiones pues ya tiene el resultado sin tener un tiempo de procesamiento, así que regresa el resultado. Eso lo hace mucho más eficiente. Si cuando le llega la solicitud lo que trató de predecir no es lo correcto, bueno, simplemente desecha esa parte de código que ejecutó y no sirvió de nada y ejecuta la parte correcta y regresa el resultado. Así que tenemos una parte de código que se ejecuta sin necesariamente una validación extensa por la parte del kernel, porque el procesador lo hace por sí sola. Él solo decide que va a procesar, trabaja en esa parte y tiene el resultado listo para ser ejecutado. De ahí, bueno, pues tenemos precisamente cuál es el problema. Ahora vamos directamente a estas dos fallas. Vamos a empezar con Meltdown, que es exclusivo de Intel. Aquí es una falla que tienen los procesadores Intel. Y finalmente, ¿qué es lo que hace Meltdown? Bueno, pues rompe la barrera entre usuario y sistema operativo. Esto es, que permite que programas de alto nivel, que son como los que trabajamos nosotros, que ya dije, con el navegador, etcétera, ejecuten código sin que sea validado por el kernel a través de este proceso que tiene precisamente esta parte del procesador de ejecutar código sin que esté necesariamente validado. Se puede entrar por aquí. Obviamente no es para nada fácil, de entrada eso no es nada fácil, pero sí podremos ver programas que hacen uso de esta falla y los veríamos como un virus, como un malware, como un spyware que puede estar rompiendo esta barrera y ejecutando código que no debería, por ejemplo, acceder a locaciones de memoria a las que no debería tener derecho. Esto convierte un programa de bajos privilegios, como un navegador, como un programa para un juego, lo convierte a bajo nivel, de bajos privilegios, y bueno, puede ejecutar cosas que no debería. Así que realmente ese es un problema bastante grave, que programas simples puedan ejecutar código que no debe. Ahora, por el lado de Spectre, es
una falla que es independiente del procesador, puede ser AMD, puede ser Intel, puede ser ARM, y realmente va a existir esa falla. Esta falla, que es todavía un poco más compleja de ejecutar, pero siempre va a haber quien pueda hacerlo, lo que hace es romper la barrera entre programas. Esto es, permite que un programa pueda ver qué está haciendo el otro. Normalmente eso no se debe de poder hacer y eso lo cuida el kernel. El kernel cuida que cada programa sea independiente y no pueda ver qué es lo que está haciendo el otro. Pero con esta falla efectivamente podemos hacer que un programa acceda a locaciones de memoria que no eran de él y pueda ver que está haciendo otro programa. Entonces, realmente ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque si tú tienes una ventana donde estás trabajando, un equipo donde tienes, no sé, datos bancarios, y alguien más tiene una ventana en el mismo equipo que está trabajando en otra máquina virtual, bueno, pues va a poder ver qué son esos datos bancarios. Así que sí, realmente es un grave problema. Pero vamos al punto clave para nosotros como un usuario común y corriente. ¿Es cierto que vamos a perder ese 30% de eficiencia? La respuesta es simple y sencillamente no. A nosotros como usuarios comunes, rara vez vamos a hacer uso de virtualización y de acceso al kernel de manera ilegal, porque no tenemos programas que lo necesiten. Todos nuestros juegos no lo van a necesitar, los programas de edición tampoco, y de hecho ya se hicieron pruebas con los primeros parches, porque finalmente, ¿qué es lo que va a hacer el parche de estos sistemas operativos? Bueno, pues va a ser una validación doble de lo que se quiere ejecutar y va a ser una captura antes de que el procesador pueda predecir estos datos. Así que, bueno, finalmente nosotros como usuarios comunes no necesitamos de este tipo de cosas. Tampoco corremos el riesgo de que un programa se robe información de otro. Que ganaría mi editor de video con robarse información del blog de notas donde tengo mis notas? Pues no sucede absolutamente nada. Así que no hay que tener problema. Nosotros como usuarios no vamos a sufrir esa pérdida de 30% de eficiencia. ¿Quién la va a sufrir? Bueno, pues que se preocupen empresas grandes como Amazon, como Google, que rentan servidores y los subrentan a terceros. Si nosotros, a grosso modo, un servidor, bueno, pues no es más que una máquina de recursos mucho más grandes que los que tenemos en casa, y en ese solo equipo tenemos a lo mejor a 10 clientes. ¿Cómo los tenemos? Bueno, con máquinas virtuales que no existen. Pero al hablar ya de eso, bueno, pues vamos a hablar precisamente del problema que les decía, de que a lo mejor la máquina, el dueño de la máquina virtual 1 va a poder ver los datos de la máquina virtual 5, y a lo mejor el 5 es un banco. Y bueno, pues ahí ya empezamos a tener problemas bastante graves. Aquí el parche sí es muy importante. Los procesos de virtualización sí van a sufrir completamente de esta pérdida del 30%, pero bueno, eso será problema de empresas grandes que obviamente ya lo están solucionando, porque no les conviene para nada tener estas fallas de seguridad donde se vulneren datos personales que puedan estar teniendo ellos dentro de sus servidores. Así que no te preocupes, nosotros como usuarios comunes y corrientes no vamos a tener este problema. Nuestros juegos van a seguir corriendo igual, nuestros programas de ofimática igual, edición, renderizado, etcétera, va a seguir corriendo exactamente igual. Si te aparece que hay actualizaciones, actualiza de cualquier manera. Bueno, es bueno tener actualizado el sistema siempre para no sufrir de este tipo de ataques. Y con esto espero que te quedes un poco más tranquilo, que sepas que sí son problemas muy graves, muy graves, pero que no van a afectar necesariamente al usuario común como nosotros. Y como siempre, si este pequeño video te ha gustado, espero nos regales un like, nos compartas en tus redes sociales. Muchas gracias a los que hacen eso. Y también, como siempre, te voy a invitar a que te suscribas a este canal, que es su canal, y yo los veo en el siguiente video.